Me imagino que han visto varios videos en YouTube, TikTok, Instagram y demás hablando acerca de cómo tras llegar a los primeros $100,000 en patrimonio neto, todo se vuelve mucho más fácil. Es más fácil crear riqueza, es más fácil hacer dinero y toda esta serie de cosas, ya que tenemos esa base muy sólida preparada, ¿no? Y esto es algo que yo les he compartido también en algunos videos, porque esto es completamente cierto y se los puedo decir desde un punto de vista de mi experiencia. Ahora, desgraciadamente, no creo que hay ningún video allá afuera, al menos no que yo haya visto, donde se habla acerca de qué es lo que deberíamos hacer después de llegar a esos primeros $100,000 para poder sacarle la mayor cantidad de provecho posible a ese dinero, poder llegar a nuestras metas y también proteger eso que ya hemos construido con tanto esfuerzo. Así que lo que vamos a estar haciendo en el video del día de hoy es hablar acerca de exactamente eso, unas cuantas cosas que tenemos que hacer y que tener en cuenta tras llegar a los primeros $100,000 para asegurar que mantenemos ese dinero que hemos generado tras tanto esfuerzo y que logramos hacerlo crecer más y más y más. Todo eso se lo voy a decir basado en mi experiencia, ya que yo llegué a mis primeros 100,000 en patrimonio neto hace un par de años y en estos últimos años he logrado crecer de una forma exponencial mi patrimonio neto gracias a estas cosas que les voy a estar compartiendo. Así que nada, espero que este video les guste, les sirva de ayuda, les enseñe algo. Si este es el caso, lo único que les pido a cambio es que destruyan ese botón de me gusta. De verdad ayuda un montón al canal, junto con que si les gusta este contenido acerca de la inversión en bolsa, de cómo manejar nuestro dinero, cómo llegar a la libertad financiera y demás, y se quieren suscribir, pues están más que bienvenidos a hacerlo. Diciendo eso, también quiero dar las gracias a Moomoo por ser el sponsor de este video y aunque vamos a hablar de ellos más adelante, les quiero recordar que ellos han extendido esa promoción de 8.1% de interés anual por los primeros 3 meses en el dinero sin invertir, así que si están interesados, en la descripción va a estar el enlace. Pero bueno, habiendo dicho eso, saltemos a hablar acerca de qué es lo que tenemos que hacer tras llegar a esos primeros $100,000. Y lo primero que tenemos que hacer, y a ver, si no lo estábamos haciendo antes, no sé cómo llegamos aquí, pero bueno, es continuar haciéndole seguimiento a nuestro patrimonio neto. Una de las principales cosas que nos ayuda a llegar a esos primeros 100,000 es hacerle un seguimiento a cómo están nuestras finanzas, la cantidad de dinero que tenemos y la cantidad de dinero que tenemos. Lo que le pasa a muchas personas es que tras llegar a este punto, tras llegar a los 100,000, dicen ok, ya puedo quitar el pie del acelerador, voy a dejar de hacerle seguimiento a mis números porque definitivamente van a crecer. No necesariamente. Así que tratemos de, después de llegar a este punto, seguir con ese hábito que habíamos creado de hacerle seguimiento a nuestros números, así sea todos los meses si lo quiere hacer de una forma muy constante o cada 3 meses, cada 6 meses, cada año. También hay personas que lo hacen cada año y les funciona, pero hay que hacerle seguimiento constante a nuestros números. Si le dejamos de hacer seguimiento, más bien, ahí es donde podemos ver cómo ese crecimiento no exista e inclusive pudiésemos ver cómo esta cantidad empieza a caer. Y junto con eso, si usted por alguna razón ya llegó a los 100,000 y nunca le había hecho seguimiento anteriormente a sus números, no sé cómo llegó aquí, pero felicidades. Realmente creo que hay que hacerle seguimiento a nuestros números, a ese patrimonio neto todos los meses. Como le comenté, lo más que deberíamos hacer es todos los meses, lo mínimo un año. Encuentre el punto mágico ahí para usted. En mi caso yo lo hago todos los meses y esto me ayuda a estar bien encima de la bola con mis números y saber exactamente hacia dónde voy. Diciendo eso, si usted no sabe cómo hacer esto, tengo videos en el pasado donde he hablado acerca de cómo hacer este seguimiento, junto con que si usted quiere tener acceso a la tablita que yo utilizo prácticamente para hacerle seguimiento a mi patrimonio neto, en la descripción siempre va a estar el enlace. Ahora, no solo tenemos que continuar haciéndole seguimiento a nuestro patrimonio neto, a la frecuencia que queramos, sino que lo segundo que tenemos que hacer es no acomodarnos y no decir, oh mira, tengo $100,000 ya en patrimonio neto, puedo darme unos cuantos lujitos extra, puedo ir más de vacaciones, puedo comprarme el carro que siempre he querido, puedo hacer esto, puedo hacer lo otro. No, esto le pasa a muchísimas personas cuando llegan a estas cifras un poco más grandes de patrimonio neto, sobre todo las 6 cifras, ya que es un poco más atractivo, ¿no? Y muchas personas lo que pasa es que dicen, oh mira, ya tengo tanto, he logrado ahorrar tanto, este es el momento para darme un montón de gustos. Y aunque no estoy para nada en contra de hacer algo para celebrar el llegar a esta meta, porque es una meta increíble, no podemos dejar que se nos vaya la mano, sobre todo con cosas que inflen nuestro estilo de vida. Hasta cierto punto, por eso es que es tan importante lo primero que les comenté, que es seguir haciendo seguimiento a su patrimonio neto, porque si usted ve que en el mes que usted llega a su patrimonio neto de $100,000, llegó a 100,000, fantástico, y en el segundo mes o 3 meses después resulta que su patrimonio neto cayó por $20,000 porque se fue en un viaje a Europa por 40 días y se compró un auto nuevo, pues ahí empiezan los problemas. Así que tratemos de no inflar nuestro estilo de vida. Sí, el hecho de que hayamos llegado a $100,000 es algo para celebrar y sí significa que podemos vivir de una mejor manera en el futuro.
pero eso no significa que ya de una vez podemos despilfarrar esos $100,000. Para algo trabajamos tanto y pasamos tanto trabajo por los años anteriores de llegar a ese punto, así que no nos acomodemos demasiado y digamos que ok, ya no tengo que ahorrar, ya no me tengo que preocupar por nada, ¿por qué llega a los 100,000? No, nos falta muchísimo para llegar a ese punto donde realmente tenemos esa libertad financiera. Esto es lo que es la primera parada importante que existe en ese viaje, pero el viaje le quedan varias paradas todavía. Ahora, lo tercero que tenemos que hacer tras llegar a los $100,000 es decidir qué es lo que realmente queremos hacer, porque aquí hay dos caminos que se van a separar y cada persona va a ir por un camino distinto y honestamente no creo que haya una mala respuesta en ninguno de los dos. En los anteriores yo creo que sí hay mala respuesta si usted no le hace seguimiento a sus números y si usted se acomoda mucho y piensa que ya ahora es multimillonario, pues le va a ir mal. En este caso, hay que decidir por dónde uno quiere ir, uno de estos dos caminos, y ambos están correctos. Para hablar acerca de estos dos caminos, un camino es donde bajamos un poco la velocidad, dejamos de apretar tanto el acelerador y seguimos trabajando en base al futuro, pero no con tanto esfuerzo como hicimos de 0 a 100,000. Y el otro camino es, seguimos trabajando a la misma velocidad o con el mismo nivel de esfuerzo y lo que hacemos es tratar de llegar mucho más lejos. O sea, para ponerle un ejemplo, si usted llega a los primeros $100,000 y después de esto su plan es retirarse temprano, qué sé yo, vamos a decir a los 55 años, pues usted pudiese bajarle un poquitico más la velocidad a lo que está haciendo, al esfuerzo que le está haciendo, al trabajo y toda esta serie de cosas, y aún así va a llegar, basado en los números, obviamente no todo el mundo, pero asumiendo que pudiese hacerlo con los números que son, pues usted va a llegar a ese punto bastante cómodo a los 55, bajando un poco la velocidad. Mientras que si usted dice, mira, pero si yo no le bajo la velocidad a lo que estoy haciendo o le bajo muy poco la velocidad, yo puedo retirarme a los 50 o a los 45 o puedo retirarme a los 55 pero con mucho más alto nivel de estilo de vida, pues ahí usted tiene que decidir qué quiere. ¿Quiere irse por el área de relajarse un poco, no trabajar tanto y disfrutar un poco más la vida, se pudiese decir hoy por hoy? ¿O quiere irse por, ok, yo voy a tratar de ser más eficiente todavía y ese dinero me va a ayudar a hacer esa bola de nieve crecer aún más rápido, así que yo le voy a estar añadiendo más nieve a esa bola de nieve para hacerla más grande? O sea, en vez de dejar esa bola de nieve solamente rodar, que sería ese primer camino, usted le va a estar añadiendo más nieve a esa bola de nieve para que al final la bola de nieve sea mucho más grande. Dios mío, ¿cuántas veces dije nieve en una oración? Si quieren saber qué es lo que hice yo me fui por el segundo camino con un par de ajustes. Tampoco es que me quedé generando el mismo esfuerzo, haciendo el mismo esfuerzo y desviviéndome prácticamente para seguir creciendo, no, pero tampoco me desaceleré tanto como para decir que ok, ahora estoy disfrutando mucho más. No, traté de irme por un poquitico más de ese segundo camino, ya que si me había acostumbrado a trabajar mucho y a estar bien metido en esto, ¿qué cuesta hacer eso por unos cuantos años más que van a asegurar que el día de mañana yo tenga una mayor probabilidad de retirarme cómodamente, una mayor probabilidad de tener un mejor estilo de vida? Sobre todo que soy joven, me puedo dar ese gusto de sacrificar 2, 3, 4, 5 años ahora, que tampoco es que no salgo de la casa ni nada por el estilo, por cierto, hago mis cosas y demás, pero si yo puedo sacarle provecho a que ya estoy en ese lugar, mentalmente hablando, pues mejor todavía. Hay muchas personas que van a decir lo otro, tal vez porque han estado trabajando por mucho más tiempo, tal vez han estado estresados por mucho tiempo con la cantidad de carga que tienen encima, y en ese caso estoy más que de acuerdo con aquellos que dicen, mira, ya llegué a estos primeros 100,000, basado en mis cálculos, a los 65 años me voy a retirar con $1.5 millones y estoy más que bien con eso, voy a sacarle el pie al acelerador y lo único que voy a hacer de ahora en adelante es maximizar mi Roth IRA. Fantástico, no creo que está para nada mal. Lo que ahí es esa decisión que usted tiene que tomar, pero tratemos de tomar una de las dos. No hay otras decisiones que podemos tomar realmente, pero hay que decidirnos por una y veamos todas esas cosas buenas y malas que existen. O nos relajamos mucho más y disfrutamos mucho más la vida, o tratamos de aprovechar el estado mental donde estamos y tratar de sacarle la mayor cantidad de provecho posible a lo que tenemos enfrente. Ahora, eso nos llevaría a lo cuarto que uno tiene que hacer tras llegar a los primeros $100,000, que aquí es lo que vamos a tener que continuar haciendo, pero tal vez le vamos a dedicar un poco más de atención, y van a ser las inversiones, específicamente las inversiones en bolsa. Ustedes saben, aquí en el canal he hablado muchísimo acerca de cómo me encantan las inversiones en bolsa para todo el mundo, porque al principio son muy fáciles de entrar, no hace falta mucho capital, lo que ayuda a muchas personas sin mucho capital a meterse en este mundo, junto con que si usted tiene un montón
montón de capital, igual tienen un montón de beneficios desde un punto de vista de la liquidez, de la facilidad de análisis y de todas las diferentes maneras de diversificación que tenemos en la bolsa. Y tras llegar a los primeros $100,000, si usted ya estaba invirtiendo, pues felicidades, continúa haciéndolo. Y si usted no estaba invirtiendo, pues definitivamente la bolsa yo creo que es algo que hay que considerar. Ahora, así usted estuviese invirtiendo antes o no, yo creo que tras llegar a los primeros $100,000 es que tal vez tenemos que, sobre todo si nos vamos por ese segundo camino que le estaba comentando anteriormente, tratar de dedicarlo un poquitico más a las inversiones. Así sea más tiempo para tratar de mejorar nuestros retornos o más capital para poder hacer que esa bola de nieve se mueva más rápido, como les estaba diciendo anteriormente, ya que tenemos esa oportunidad frente a nosotros de muchos años hasta el retiro, o de varios años hasta el retiro. O sea que si usted se va por ese segundo camino, hay que aprovechar esa oportunidad del tiempo que tenemos en nuestras manos. Y ya que tenemos una gran cantidad de dinero en nuestro patrimonio neto, de la cual una parte me imagino que va a ser esas inversiones, pues vamos a empezar a ver cómo esa bola de nieve se mueve de una forma mucho más significativa. Por ejemplo, cuando yo comencé a invertir en la bolsa y yo no estaba ni cerca de un patrimonio neto de $100,000, yo tenía $2,000, después $5,000, después $7,000 invertidos, vamos a decir $10,000 a mediados del 2020 más o menos. Y en ese punto, si mi portafolio generaba un retorno de 10%, esos $7,000 me iban a generar $700. ¿Cuánto mueve eso la aguja en el camino hacia la libertad financiera? No demasiado, pero hoy por hoy, cuando yo tengo $110,000 en mis inversiones en bolsa, en mi portafolio grande, en total es un poco más, pero bueno, vamos a suponer esos $110,000, un 10% de retorno son $11,000. Es mucho más significativo. Así que realmente tenemos que prestarle un poquitico más de atención a esta parte, a la parte de las inversiones en bolsa, a la parte de cómo tratar de tal vez mejorar un poco los retornos, cómo tal vez tratar de añadirle más, ya que esta es una de las mejores herramientas que tenemos a nuestra disposición. Y aunque no nos ayudó demasiado al principio a llegar a esos primeros 100,000, de ahora en adelante es que realmente toma poder. Así que tratemos realmente de ver cómo le prestamos atención a esta parte de nuestras finanzas, porque esto va a ser una de las principales cosas que nos va a permitir el día de mañana llegar al retiro y a tener un montón de dinero. Ahora, si usted está viendo este video y aún no está invirtiendo por alguna razón, tal vez está viendo este video antes de llegar a esos primeros 100,000 o tal vez está viéndolo después de los primeros 100,000 y está invirtiendo pero no se siente muy cómodo o cómoda con el broker actual, pues aquí en el canal yo siempre les hablo de brokers que yo considero que son buenas plataformas para invertir, lo cual nos llevaría a hablar acerca de Moomoo, el sponsor de este video. Moomoo es un excelente broker y aplicación que nos permite comprar y vender acciones y ETFs en la bolsa de los Estados Unidos sin comisiones, sin mínimos y sin fees de mantenimiento, junto con que nos ofrece un montón de herramientas a la hora de analizar compañías desde un punto de vista técnico y fundamental, hacerle seguimiento a nuestros portafolios y nos da bastantes funcionalidades extras también. Por ejemplo, aquí ustedes pueden ver mi cuenta con Moomoo y les quiero mostrar dos cosas principalmente. La primera siendo que Moomoo nos permite comprar fracciones de acciones, ya que como pueden ver aquí tengo ciertas acciones como Hershey, como Chevron, Target y más por aquí abajo, las cuales no tengo una acción completa, sino que pueden ver que tengo 2.5 acciones de Hershey, 1.75 de Chevron, 2.25 de Target. Y aunque esto no lo deberían tomar como una recomendación de inversión, solamente les estoy mostrando esto por el ejemplo, a mí me encanta que yo pueda hacer esto con Moomoo, ya que por ejemplo Chevron es una acción que tiene un costo bastante altico de $136 y a veces yo no tengo el capital para ponerlo todo de una vez, y con Moomoo yo puedo comprar media acción, puedo comprar $20 de Chevron nada más, 0.25, 0.10, 0.15, cualquier trocito de esta acción en vez de tener que desembolsar los 136 de una vez. Eso nos llevaría a lo otro que a mí me gusta muchísimo de Moomoo, y es el hecho de que uno va a estar generando intereses en el efectivo que tenga sin invertir, ya que usted puede ver acá que yo tengo unos $264 en efectivo, pero ese dinero no está ahí en el broker perdiendo su valor contra la inflación sin hacer nada. No, ese dinero me está generando 4.1% de interés al año. Ahora, tenga en cuenta que ese 4.1% de interés es para cuentas existentes, pero si usted se abre una nueva cuenta con Moomoo a través del enlace que les dejé en la descripción, pues va a estar generando 8.1% de interés anual por los primeros 3 meses, junto con que en dependencia de cuánto dinero deposite, va a estar recibiendo hasta 60 acciones de regalo. Así que si están interesados una vez más en Moomoo, estos regalitos de bienvenida junto con todos los beneficios que ofrece la plataforma, pues recuerde que les voy a dejar el enlace en la descripción.
Una vez más, gracias a Moomoo por ser el sponsor de este video y gracias a ustedes por apoyarme mirando este ad. Pero diciendo eso, saltemos a hablar acerca de lo próximo que deberíamos de considerar a la hora de haber pasado esos $100,000, sobre todo si lo hicimos a través de principalmente ahorros y tal vez cosas como la inversión en bolsa inclusive, y es empezar a considerar diversificarnos fuera de el ahorro y la inversión en bolsa. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, ya que tenemos un poco más de capital, definitivamente si no hemos considerado bienes raíces y es algo que nos interesa y es algo que usted ha sacado los números y le parece una buena opción, pues estos son los momentos que definitivamente lo podemos considerar. A ver, realmente yo creo que con menos dinero uno puede estar considerando el área de bienes raíces, pero a veces se hace mucho más difícil llegar a estos puntos con $10,000, $20,000, ya que el down payment y toda esta serie de cosas afecta. Pero tras cruzar los primeros 100,000, si los números dan, tal vez cuando usted está viendo este video ya finalmente bajaron un poco los intereses, no creo, vamos a tener que esperar, pero bueno, al menos un par de años después de que salga este video, en fin, si ya bajaron los intereses, pues pudiese considerar esto. Si hay alguna especie de oportunidad muy clara que usted ve por ahí, pues puede saltar en esa oportunidad, junto con que puede buscar otras oportunidades allá afuera. Puede ser invertir en negocios, en su propio negocio, en negocio de un familiar, en negocio de alguien que usted conoce, que le parece una buena inversión. Obviamente hay otras avenidas, que si cripto, que si lending, que si bonos, lo que sea. Definitivamente creo que tras llegar a los primeros 100,000, si todo nuestro capital estaba puesto en ahorros e inversiones en bolsa, hay que aprender a diversificarlo y hay que irlo diversificando poco a poco, porque si no vamos a tener todo extremadamente concentrado en un solo lugar y eso no se recomienda en lo absoluto. Lo cual nos llevaría a lo último que yo creo que tenemos que hacer tras cruzar esos primeros $100,000, y es tratar de no solo hacer este dinero crecer, sino también ver cómo podemos proteger una parte del mismo. Aquí es donde viene muy importante el tema de un muy buen fondo de emergencia. Aquí es donde es muy importante el área de invertir en bonos, tener tal vez un par de inversiones un poco más defensivas en su portafolio, compañías más tranquilas, los Coca-Colas, Pepsis, McDonald's del mundo, que no tienden a ser tan volátiles como Palantir o Tesla o algo así, y que le van a dar esa estabilidad en su portafolio. Tengamos en cuenta que nos ha tomado años llegar a acumular esta cantidad de dinero en nuestro patrimonio neto. Qué feo fuese que debido a que dijeron algo en Washington o que pasó algo en cualquier país por ahí, que su patrimonio neto termine cayendo de una grandísima manera y que usted pudiese haberlo protegido. Aquí ya no estamos hablando de que el único objetivo en nuestra mente es hacer crecer nuestro capital, nuestro dinero, nuestro patrimonio. No, aquí ya tenemos que mirar para ambos lados a la vez. Tenemos que ver cómo lo hacemos crecer, lo cual está muy bien, pero también tenemos que ver cómo protegemos lo que ya hemos creado. Que esta yo creo que es la parte que muy pocas veces se habla de este tema, y por eso les hablé al principio acerca de seguir haciendo ese seguimiento, porque puede que lo perdamos, no dejar inflar nuestro estilo de vida, porque también esto puede causar que lo perdamos. Y aquí al final, cuando hablamos acerca de inversiones, pues vamos a estar haciendo lo mismo. Ya no tenemos $3,000 invertidos, que si nos ponemos para las cosas podemos generar esta cantidad de dinero en un par de meses. No, estamos hablando de $100 y pico mil o más dólares. Hay que ver cómo podemos hacerlo crecer, obvio, y a la vez protegerlo por si acaso. Así que esto es lo que yo estaba tratando de hacer. Por eso es que yo tengo un buen fondo de emergencia, que aún me falta un poquitico por construir, pero bueno, junto con eso también tengo inversiones en cosas más tranquilas. Tengo un poquitico en bonos, tengo un poquitico en acciones más defensivas y toda esta serie de cosas que ayuda a que si el día de mañana hay una caída grande en el mercado, como la que hubo recientemente en abril, pues mi patrimonio neto no se vio tan afectado como si hubiese tenido absolutamente todo en crecimiento puro. Porque sí, está muy bien ponerlo todo en crecimiento puro si todo va bien, porque esto va a significar que va a llegar a ese punto donde quiere llegar mucho más rápido. Pero si las cosas van mal, vemos un 2000, una explosión de la burbuja del .com, vemos un 2008, lo que sea, pues eso es lo que lleva a muchas personas a decir: caramba, mira lo duro que yo trabajé para acumular estos $200,000, para decir los números, y debido a que no lo protegí en lo absoluto y solamente miré el lado positivo e ignoré completamente lo negativo, pues de esos 250,000 me quedan 70. Qué dolor. Así que si se llevan algo de este video, y esto va para aquellas personas que ya sobrepasaron esa marca de los 100,000 y aquellos que están viéndolo para ver qué es lo que les espera en el futuro, es que una vez que cruzamos esa marca, sí está bien que es mucho más fácil hacer más dinero en el futuro y se hace mucho más simple la vida, digamos. No la vida, pero más bien el plan financiero y cómo llegar a nuestras metas.
pero tenemos que no solamente confiarnos y concentrarnos en esa hacer más dinero, sino que tenemos que protegerlo también. Así que nada, eso es lo que les puedo decir basado en mi experiencia, cómo me ha cambiado un poquitico la psicología de mis propias finanzas tras haber llegado a este número, y de esa manera, haciendo esto que les he dicho, es que yo he logrado hacer crecer considerablemente más mi patrimonio neto después de llegar a esos primeros $100,000. A pesar de que pude haber hecho considerablemente más, si hubiese corrido más riesgo, obvio, pero también si hubiese corrido más riesgo y no hubiesen ido las cosas bien, pues tuviese mucho menos en el día de hoy. Así que eso es todo. Tengan en cuenta que este tema de cómo hacer las cosas en las finanzas personales es muy personal, por eso que son finanzas personales. O sea que como yo hago las cosas no significa que es la ley ni es la única manera allá afuera, pero creo que al compartir todo esto con ustedes y al ser transparente con todo lo que he mostrado en el canal en el transcurso de estos 5 o 6 años haciendo YouTube, pues espero que algunos de ustedes o se inspiren con lo que yo comparto acá y se metan en este mundo de las finanzas y de cómo hacer crecer nuestro dinero y demás, junto con que podemos tratar de romper un poquitico ese tabú, ¿no? De las finanzas, y podemos empezar a crecer todos como una comunidad. Pero bueno, espero que les haya gustado el video, espero que les haya enseñado algo. Si este es el caso, me encantaría que destruyeran ese botón de me gusta. Además, si tienen cualquier especie de comentario, duda o no sé, alguna enseñanza que ustedes quieren dar, porque tal vez llegaron a sobrepasar los primeros 100,000 y tienen algo que decirle al resto de las personas, pues déjenme saber en los comentarios. Como siempre, trataré de responder la mayor cantidad de comentarios posibles. Y nada, recuerden el enlace en la descripción a Moomoo por si están interesados en ese broker, junto con que, nada, aquí encima les dejo un video que hice el otro día que YouTube dice que les va a gustar. Espero que este sea el caso. Nos vemos en la próxima. Los quiero un montón. Chao, chao.